Hubo marchas antigubernamentales en Argentina. Los manifestantes rechazan las políticas de austeridad que se están implementando para pagar la deuda con el FMI y piden más ayudas como una renta básica universal y un bono especial para jubilados y trabajadores no registrados. Ya fueron repatriados a México los cuerpos de 16 de los migrantes que murieron asfixiados en un camión en Texas. De las 53 personas que hallaron en el tráiler, 26 eran mexicanos. El jueves se realizaron sus honras fúnebres. Por primera vez en la historia de Perú, la Corte Suprema autorizó una eutanasia. La muerte digna será para Ana Estrada, quien desde hace más de 30 años padece una enfermedad incurable. Tenemos reporte desde Lima. Bienvenidos a las noticias de France 24, esta vez dedicadas al continente americano. Mi nombre es María Clara Calle. Iniciamos en Argentina, donde hubo protestas en contra del gobierno del izquierdista Alberto Fernández. Los manifestantes rechazan el refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y piden que el dinero de la deuda externa sea invertido en programas sociales. Todo esto en un momento en el que la inflación del país alcanzó un 64% anual. Crisis económica, pobreza y desempleo. Es lo que enfrentan miles de argentinos que se volcaron a las calles para exigirle un cambio en sus políticas al presidente Alberto Fernández. Vamos a estar haciendo una permanencia en Plaza de Mayo, ya que estamos en una situación cada vez más grave, con el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza, aumentan cada vez más los porcentajes de indigencia, una inflación en los productos alimentarios del 8%, y porque acaban de cambiar a la ministra de Economía y no ha cambiado nada. Los manifestantes buscan que el gobierno apruebe una renta básica universal y un bono especial para jubilados y trabajadores no registrados. Además, rechazan las medidas de austeridad que anunció la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, con las que buscan cumplir los pagos al Fondo Monetario Internacional, a quien le deben unos 44.000 millones de dólares. Los manifestantes quieren que el dinero que financia la deuda externa se destine a los más pobres de Argentina. Merece que el pueblo en realidad salga a decir unificadamente, trabajadores ocupados y trabajadores desocupados, que en realidad no bancamos esta receta del fondo, que no podemos seguir vistiendo la miseria, que no podemos ir a la góndola y no poder comprar, y encima cuando vamos a poder comprar no hay abastecimiento de productos, como pasa con el aceite, con la harina, muchas veces con el azúcar. La inflación podría acercarse al 80% este año, según analistas. Además, conforme los últimos datos oficiales, la pobreza afecta al 37,3% de los argentinos. El gobierno de Panamá intentó de manera fallida una solución a las protestas que llevan más de una semana en la capital. El presidente Laurentino Cortizo instaló una mesa de negociaciones, pero la Alianza Pueblo Unido por la Vida y la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado, que son las impulsoras de la huelga, no participaron. Ellas alegan que el Ejecutivo decidió unilateralmente las condiciones del diálogo. Nuestro corresponsal Óscar Zulbarán nos explicó qué pasó con las conversaciones. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, convocó a una mesa de diálogo para este jueves. En esa convocatoria acudió el presidente de la República, acudió parte de su gabinete, también una comisión de la Asamblea Nacional de Diputados y una representación de la Iglesia, pues el gobierno solicitó que la Iglesia fuera mediadora en estos diálogos. Durante el acto de instalación de esta mesa de diálogo, el presidente de la República reconoció las protestas de los ciudadanos, sin embargo, también denunció que había infiltrados, personajes políticos infiltrados que trataban de dañar los legítimos reclamos de la población. Los grandes ausentes de esta mesa de diálogo instalada por el gobierno en la ciudad capital fueron los representantes de las principales organizaciones gremiales y sindicales que llevan la bandera de este conflicto. El principal motivo que ellos expusieron para no asistir es que pedían que todo lo que se realizara de ahora en adelante fuese consensuado. Están de acuerdo con un diálogo, pero creen que todo lo que se debe realizar en torno al diálogo, desde la mediación hasta los temas, debe realizarse en forma consensuada. 16 de los 26 mexicanos que fueron encontrados muertos en un camión en el estado estadounidense de Texas ya fueron repatriados. Sus familiares hicieron las honras fúnebres el jueves y se espera que 9 de los 10 cuerpos restantes sean transportados a México. Rafael Pérez nos cuenta.
El silencio de la madrugada en San Marcos de Atexquilapán, en el oriente mexicano, era solo interrumpido por los pasos de unas 100 personas. Se dirigían al pie de la patrona espiritual de México para recibir los cuerpos de 3 jóvenes migrantes hallados sin vida dentro de un camión en el estado de Texas el pasado mes de junio. Los gritos de dolor retumbaron en la noche. Giovanni y Misael, de 16 años, y Jair, de 19, 2 hermanos y un primo que no podrán cumplir sus sueños. Como las cosas están subiendo de precio, pues las cosas suben, pero el trabajo no les suben. Pues por eso ellos tuvieron que salir a buscar una mejor vida. Como Yolanda, otros familiares se recibieron a sus seres queridos. Recordar las aspiraciones de los difuntos es una manera de rendirles tributo. También para recordar los peligros que afrontan al cruzar de manera ilegal la frontera. Nosotros hemos difundido en redes sociales una campaña constante de que no se arriesguen. Sabemos que la migración es un derecho universal, pero hay que hacerlo de manera informada y respetando los derechos humanos de cada persona. Los primeros 16 cuerpos llegaron desde el miércoles en aviones militares. La Cancillería mexicana informó otro vuelo para repatriar los cadáveres restantes. Según reportes de forenses, 26 mexicanos murieron en el remolque abandonado en Texas, de los cuales 25 serán repatriados. Mientras el dolor inundaba los hogares mexicanos, otro grupo intentaba cruzar el río fronterizo entre México y Estados Unidos, en busca de un futuro mejor al precio necesario. El hallazgo de 53 cuerpos sin vida en la parte trasera de un camión fue el evento más trágico en la historia reciente de la migración rumbo norte. Ana Estrada es la primera persona en Perú y por ahora la única que tendrá una eutanasia autorizada por la Corte Suprema. Con 4 votos a favor, el máximo órgano judicial le permitió la muerte digna a esta psicóloga de 45 años, quien padece una enfermedad incurable. Sin embargo, la sentencia solo aplica para su caso y no abre la eutanasia en el país. Desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías tiene la información. La Corte Suprema de Perú autorizó por primera vez la realización de una eutanasia. El tribunal reconoce el derecho de una muerte digna a Ana Estrada, una mujer que padece una enfermedad incurable y progresiva desde los 12 años. La sentencia no faculta la posibilidad de más eutanasias, solamente se autoriza a Estrada el derecho de decidir el momento final de su vida. Este fallo ha sido calificado de histórico por la Defensoría del Pueblo. El organismo además señaló que todavía queda por resolver los procedimientos relacionados al protocolo médico para articular la realización de la eutanasia, que aún no dispone de consenso. De los 4 votos de la Corte Suprema, el voto del presidente del tribunal no coincide sobre la forma en que debe ejecutarse. Por esta razón, la Corte ha programado audiencia para el próximo jueves 22, donde una jueza dirimente decidirá sobre los aspectos del protocolo. La activista Ana Estrada venía litigando desde hace 4 años con el Estado peruano para obtener la autorización a poseer una muerte digna. Hoy, la justicia peruana dio el primer paso para hacer realidad su anhelado deseo. Un deslizamiento de tierra en Colombia sepultó una escuela y al menos 3 estudiantes fallecieron. Ariana Villacorta nos cuenta qué pasó. Es un día triste para el departamento colombiano de Antioquia. 3 niños murieron y 2 están hospitalizados, consecuencia de un deslizamiento de tierra que se llevó a una escuela en la que se encontraban 22 menores. Las autoridades locales enviaron sus condolencias. Nos duele en el alma el fallecimiento de Ana Sofía, Andrea y Alexander, 3 angelitos que partieron demasiado pronto y nos dejan un vacío infinito. Ofrecemos acompañamiento psicosocial a sus familias y a la comunidad educativa. Nuestras oraciones están con el pueblo de Andes. Más de 200 personas, entre población civil y entidades operativas, atendieron la emergencia en Tapartó. Nos encontramos en el corregimiento del Porvenir, donde el Ejército Nacional, la Policía Nacional, los organismos de socorro se encuentran ayudando a esta institución educativa, donde una luz de tierra sorprendió a unos jóvenes, a unos estudiantes que estaban recibiendo clase en esta institución educativa. Se encuentra en este momento, como pueden ver ustedes, retroexcavadoras atendiendo esta emergencia. El ejército se encuentra en la parte alta ayudando a rescatar a los niños con vida. De acuerdo con las informaciones que se tienen hasta el momento, hubo un represamiento de aguas en la parte alta de la escuela, lo que podría haber originado la tragedia. Esto se produce un día después de que 2 personas murieran tras el derrumbe de un caserío en una aldea cercana a Medellín, la capital antioqueña. Hasta aquí las noticias, sigan con nosotros.